Mi nombre es Luis Alfonso Peña Ayona, soy del grado 10A y en esta ocasión vengo a explicarles acerca de mis 4 temas de exposición. Como primer tema tengo la ley de los senos, que la ley de los senos dentro del área de las matemáticas y la geometría, esta habla acerca de la relación que existe entre los ángulos y los lados de un solo triángulo. Pero hay que aclarar algo, y es que este triángulo tiene que ser obligatoriamente oblicuo. Un triángulo sin un solo ángulo de 90 grados. Un triángulo obtuso, un triángulo agudo o un triángulo isósceles. Ahora, ya hemos hablado acerca de lo que es la ley del seno, vamos a hablar acerca de lo que sucedió anteriormente. Sí, vamos a devolver el tiempo para hablar un poco de historia. La historia de los triángulos de forma más exacta de la ley del seno, hablamos de los elementos de Euclides, y que son estos, datan del siglo III a.C. y estos son acerca de las escrituras y varios elementos que sirvieron para que forjaran y siguieran creando varias leyes para así finalmente crear las matemáticas que manejamos hoy en día y obviamente la geometría que también manejamos. Como segundo tema de exposiciones tenemos el comentario crítico. Bueno, ¿de qué estamos hablando ahora mismo? El comentario crítico se expresa o se define como un texto de opinión en el cual una persona da sus diferentes o sus diversos puntos de vista para así forjar varios argumentos para luego exponerlos ante las personas que van a revisar ese texto o que van a querer ver esa reseña del cual tanto había hablado y del cual tanto había sacado esos argumentos. Existen dos tipos de comentario crítico. El primero es el comentario crítico constructivo, del cual habla de las sugerencias, es decir, yo concluyo que esto se debería hacer de tal forma, o ya sea sugiriendo acerca de tal tema para que éste se mejore. El segundo tipo es el comentario crítico destructivo, del cual simplemente existe vulgaridades y barbaridades, del cual no se puede sacar absolutamente nada o extraer tal información para mejorar algo. Para terminar finalmente acerca de este tema, tenemos como conclusión que el comentario crítico tiene como base sus distintos puntos de vista anteriormente mencionados, tiene sus argumentos que finalmente son expuestos y por último debe tener una conclusión bastante estable para que el comentario crítico sea un texto de opinión totalmente aceptable. Tercer tema de exposiciones, hablaremos acerca de la desigualdad social en el campo colombiano durante el siglo XX. Colombia ha sido uno de los países más azotados por la desigualdad social, pues si hablamos acerca de lo que ocurre actualmente en la economía colombiana, es que hay un gran desnivel, ya que en clases bajas, ya sean campesinos, obreros, etc., tienen una paga miserable por todo lo que están haciendo por la sociedad actualmente, mientras que grandes flores como políticos, senadores y muchas otras personas que hacen parte de toda esta organización del cual forma la desigualdad social en Colombia. Dentro de la base de datos y la información actualmente recogida en el Banco Mundial, Colombia es establecido como el segundo país más desigual en Latinoamérica y uno de los peores y más desiguales en todo el mundo. Mientras hay personas que recogiendo trigo o plantando tales alimentos para que nosotros podamos subsistir, están ganando una miseria, mientras grandes personas, entre muchas comillas, están ganando bastante cantidad de dinero por lo poco que están haciendo por la sociedad. Cuarto tema de exposiciones dentro del área de biología tenemos la terapia génica. Una terapia génica es un tratamiento utilizado en la medicina actual, ya sea para remover genes o partes de una célula para quitar o remover la enfermedad de un paciente. En pocas palabras, una terapia génica es aquella parte para poder remover esa información genética para que finalmente no suceda en el resultado. Una especie de bebé a la carta. Como primer tipo de terapia tenemos la terapia Hairline. ¿Esta en qué consiste? Ya posible, esta terapia consiste en el tratamiento del esperma o de los óvulos, del cual se va a querer trabajar para quitar esa parte
de la información genética que va a salir en el resultado final. Es decir, esta terapia ocurre justamente cuando se forman los gametos. Como segundo tipo de terapia tenemos la terapia somática. Esta consiste que, a diferencia del anterior que hablamos acerca de la Herbline, esta terapia de forma más detallada se trata acerca de estudiar los distintos puntos de vista del feto, de los huevos o ya de por sí el individuo naciente que va a resultar. Y por último tenemos la terapia génica del profármaco. Esta consiste en ciertas técnicas que se usan para el tratamiento de células cancerosas. ¿Y esto cómo se realiza? Todo esto funciona gracias a que se insertan genes dentro de las células cancerosas para finalmente dar un resultado de la activación de la medicina llamada profármaco. El profármaco es un medicamento usado para la eliminación de células cancerosas. Así finalmente doy mi conclusión en este tema.